Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ignacio Soneira, yo formo parte también del equipo de pensamiento americano. Y bueno, en realidad esta es una pregunta por ahí que tiene que ver con lo mismo, pero desde otro aspecto, el aspecto inverso. Eh, Antes de que los mandaran a lavar los platos, ¿no? Unas décadas antes, en la década del 60, 70, el intelectual parecía tener un rol fundamental, ¿no? En los procesos emancipatorios, o por lo menos había mucha bibliografía sobre el rol del intelectual. ¿Cuál sería en este contexto de América Latina el rol del intelectual? Sé que es una pregunta por ahí incómoda y quedaría para muchísimo, pero ¿cuál sería el rol del intelectual en este proceso de América Latina, en este momento de América Latina, eh, de reposición de derechos, ¿no? De transformaciones? Eh, Tal vez podés empezar para mantener Bueno, la lógica, Horacio. no ser obvio. En realidad, basta con que se pregunte por el intelectual para que se nos invite a fijarnos en una identidad irreversible y en emitir una serie de pensamientos ya prefigurados y sobradamente dichos. Por eso es lo más interesante, me parece, es mantener en estado evocativo las ideas, ¿no? Apenas sugerirlas, a no ser que haya un desgarramiento existencial como en el que uno pueda hacer emerger las ideas de sus desplazamientos territoriales, de sus convulsiones familiares, de sus descubrimientos de nuevos textos o incluso de escribirlos. Si no es así, para la persona sedentaria como soy yo, que estoy sentado siempre en este sillón, más bien lo más conveniente es no convertirse en alguien que habla desde una especie de atalaya de certezas y espera el momento de espera el momento de su, no sé cómo decirlo, de su kairos o de su camino de Damasco. A mí no me ha acontecido. Me escucho horriblemente decir las mismas cosas de siempre, entonces eso me parece le falta un poco de locura a nuestras vidas, pero no el tipo de locura que se califica en las instituciones de reclusión, sino algún tipo de acción inesperada, alguna apertura de extremo laconismo desde el punto de vista de los materiales con los que trabaja, recargados de implícitos a veces indecibles. Y en ese sentido veo en la Argentina muy pocos ejemplos. Uno les voy a decir quién es, Oscar del Barco, que no es un intelectual latinoamericanista, pero igual no sé bien lo que es eso, pero si lo supiera, pondría algún reborde de tipo eh, de vinculación con lo sagrado, ¿no? Es decir, la formación del intelectual argentino es una formación que viene de la escuela pública, de la universidad pública, que viene de cuatro o cinco grandes textos, es apenas un puñado. Sarmiento, Mitre, Alberdi, Mansilla, ¿no? Borges, Roberto Art. Ese tipo intelectual en los años 60 adquirió una dimensión de interés por lo sagrado que Cuyo lo había hecho. Por eso Cuyo es muy importante, no por su obra, aunque la respeto mucho, sino porque hizo algo de carácter autobiográfico con elementos conceptuales que le permitían escribir una obra. Y produjo un movimiento de locomoción en su vida, es decir, se fue a otro lugar. Y ese otro lugar era el mismo lugar al que puede irse un antropólogo, al que puede irse un explorador, al que puede irse alguien que quiere cambiar totalmente de vida. Ese ideal de cambio de vida es también un ideal del intelectual. Desde un Lorenz de Arabia hasta un Ernesto Guevara, digamos. Si eso no se suele hacer, que no hay por qué hacerlo, ni sería recomendable incluso, lo que hay es producir una obra, y esa obra inevitablemente
se refiere a obras anteriores ante las cuales, yo voy a tomar algo que dijo Enrique, o seguir siendo el vástago o el vicario de las preguntas que hizo el maestro, o imaginar ciertos desvíos que podrían satisfacer vagamente la idea de que se descubre un nuevo orden de palabras. En mi caso es muy difícil, ya que nos mencionó Enrique, apartarme de Merleau-Ponty es una evocación. Yo no pienso como Merleau-Ponty, pero no puedo olvidar mis años juveniles de lectura de Merleau-Ponty. Levinas lo leí después, nunca me gustó demasiado, pero tiene temas que sí me gustan. Él como persona quizás no me gusta demasiado, aunque lo conocía al hijo, no a él. Pero las inferencias, que es la forma más equivocada del pensamiento, es a veces la más útil y más rápida. Entonces, yo diría que el pensamiento latinoamericano está por hacerse, es lo que pensemos los que vivimos en estos países, tomando las inspiraciones que provienen de las resoluciones más inspiradas del pensamiento universal. Imagínate si realmente estos fueran pueblos que vienen por el estrecho de Bering, como dice Enrique. Ojalá que se compruebe esa teoría. Sería una gran teoría de una humanidad trashumante, continuamente en camino. Y el porteñismo sería apenas una burbuja inviable, o por lo menos fácilmente olvidable, en un itinerario multitudinario, anónimo, desconocido y sin nombre. Ahora, la trágica casualidad que pensar es poner ciertos nombres de los cuales tenemos que ponerle la carga de provisoriedad que siempre tienen, ¿no? Me parece que en Latinoamérica estamos más libres para hacer este tipo de acciones de reflexión crítica. Veo el pensamiento europeo, no, yo no soy antieuropeísta, pero de todas maneras lo veo muy cerrado, veo el culto de Foucault en la Argentina, no me gusta, sí me gusta Foucault, pero el modo de lectura de Foucault en la Argentina no me gusta, y aunque veo que es un autor que escribe para negarse a sí mismo, se enrieda permanentemente, se enrieda de una manera enteramente interesante en un autor que reniega de la idea de autor. Ese es un gran pensamiento. Me parece que esa paradoja es fundadora de un pensamiento. Reiterado aquí en los cursos de doctorado argentinos me parece poco interesante. En cambio, Kusch, para poderlo nuevamente, no es un personaje que recuerde todos los días, pero recordaste vos y yo lo recuerdo con mucho afecto por una charla extensa que tuve una tarde en Maimará con él. Me parece que Kusch termina siendo más interesante, quizás no por su obra, sino por su condición de desarraigado permanente. Habría que verlo por el lado de Simone Weil y de otros personajes europeos. No de Heidegger, que muchos le atribuyen una influencia. Si la hay, es escasísima, porque Heidegger es un cuerpo de escritura enorme y Kusch es más bien un personaje con 2 o 3 temas centrales donde juega su vida. Es decir, un camionero cuando va por la ruta piensa en términos sagrados de su camión. Esa es una pregunta fundamental de Kusch. Esa pregunta me interesa más que toda su obra. Bueno, responder a la pregunta el intelectual. Yo tuve de muy pequeño por organizaciones juveniles y ahora leyendo a Walter Benjamin me sentía muy cerca porque él también formó parte de movimientos estudiantiles y mucha gente estudia a Walter Benjamin ya muy en su edad adulta, pero en verdad siguió respondiendo problemas de organizaciones estudiantiles a sus 15, 18 años. Esas son unas vetas muy interesantes. Yo a los 13 años era un militante. En la época había 2 posibilidades, o del Partido Comunista o de la Iglesia Católica. Yo era medio militante en el segundo caso, pero qué sé yo, organizamos
excursiones a las montañas con 500 niños. Y nos pasamos un mes en la montaña y uno tenía que dirigir 500 niños a los 16 años y hacer filas de 100 metros para ir a comer. Y uno era un militante realmente muy fuerte, ¿no? Entonces eso me hizo ser un militante también en la secundaria y en la universidad, presidente del Centro de Filosofía, fundamos la Federación Universitaria del Oeste, estuve preso por manifestaciones y para mí la filosofía era clarificar esa militancia. Además me acuerdo de la primera reunión en Calamuchita que organizamos en Córdoba, el grupo que va a ser de Filosofía y Liberación, Ardiles, que era un tipo muy brillante, murió hace poco y lo quebró el exilio. El exilio no es fácil. Presentó ese tema, la militancia. Y entonces el pensamiento que se articula a la militancia fue el primer tema que tratamos el grupo de gente que va a ser filósofo de la liberación después. Y realmente siempre lo pensé así. Entonces entré a la Facultad de Filosofía para empezar a entender qué es el Estado, qué son los partidos, y por último, qué es el ser humano y el bien y el mal, y etcétera. Pero eran preguntas no teóricas, eran preguntas militantes, históricas, ¿no? Y eso lo entendí siempre, pero al comienzo de manera muy abstracta. Pero cuando pudimos aterrizar y una alumna me dice, bueno, ¿qué tiene que ver lo que usted está diciendo con la política que acontece? Fue Levinas el que nos permitió pensar el tema del otro y el tema del pobre y el tema del oprimido, y entonces de pronto empezamos a pensar la realidad y yo digo, nos destetamos del eurocentrismo y del academicismo. Es decir, soy profesor, pero no cumplo con las normas académicas mientras que me dejen. Y cuando descubran que soy crítico, pues ya me voy a tener que enfrentar los hechos y me enfrenté a los hechos que me echaron. Y en México digo, pues yo cumplo exigencias y si me vuelven a echar, pues volveré a partir, pero todavía por falta de información me dejan que siga cumpliendo con mi función. Pienso que el intelectual está integrado a un proceso y por eso el mismo Levinas también era lo mismo. Me acuerdo, iba en un taxi atrás en Lovaina con su señora, charlando con él. Le digo, maestro, ¿qué significa exposición? Parecería que fuera que yo estoy exponiendo ahora. Y él hizo así, se abrió el saco y dijo, exposición es exponerse ante un pelotón de fusilamiento. Eso era Levinas. O es decir, él estaba pensando en su familia que el nazismo había eliminado, ¿no? Y que se salvó en la guerra porque como era traductor del alemán al ruso, al francés, lo tenían en el campo de concentración como traductor y por eso no lo mataron, ¿no? Pero era militancia la filosofía y creo que sí cumplimos una función y ayudamos, porque en la vida cotidiana la gente, y aún el mejor militante, sindicalista, político y demás, está en la acción, pero no se puede dedicar miles de horas a ir al fondo de los problemas, no tiene tiempo y no es su función. Pero uno lo puede hacer en función de esa militancia, pero sí tiene que dedicarse seriamente a reconstruir una historia de 5.000 años para explicar a un argentino dónde está su origen. Y es eso, el humanismo semita, el humanismo helénico, todo el problema del dualismo, la antropología de la cristiandad, quiénes son los que llegaron a América, cómo podían traer una doctrina mesiánica en favor de los pobres como una espada, ¿no? El cristianismo conquistador era un absurdo, era una contradicción, pero hay que explicarla porque el cristianismo se había invertido en el camino. Y de perseguido, en los 3 primeros siglos, se transformó en el fundamento del imperio constantiniano
o del Sacro Imperio Romano. Y entonces llegaba gente que había invertido el cristianismo. Y cuando venía aquí, lo invertía por segunda vez, porque por una parte apoyó a los imperios que después van a ser latino-germánicos, pero por otra quedó en el centro metropolitano y creó un mundo colonial. Y entonces nuevamente el cristianismo se transformó en metropolitano, lo invirtió por segunda vez. Pero los latinoamericanos éramos la contradicción más clara de eso, porque éramos cristianos de la periferia, igual que ellos. En cambio, África ya se va a quedar en otra posición muy distinta. Entonces, tenemos una situación histórico-mundial muy especial, los latinoamericanos, y para entenderla había que reconstruir toda la historia. Y la militancia exigía eso y suponía una seriedad disciplinada de años para ir construyendo una visión que le permita al militante tener un sentido. Estamos en una segunda emancipación. La de 1810 fue el primer comienzo, pero quedamos en el neocolonialismo. Ahora recién estamos partiendo a una emancipación más radical, una descolonización epistemológica, porque seguimos pensando eurocéntricamente. Es un desastre, todas las universidades, la mayoría de los profesores son todos eurocéntricos. Y entonces, claro, después queremos tomar políticas económicas y demás de emancipación y autodeterminación, pero seguimos pensando como ellos. Y pensar desde nosotros, como Kush, por ejemplo, empezó a hacerlo, pero hay que hacer muchísimo más, porque él dio los primeros pasos. Supone una gran función del intelectual. Y yo veo que cumple la función. Cuando uno da un curso de política a 500 jóvenes, empiezan a entender lo que son las cosas y ahora ya pueden empezar a pensar de otra manera. El problema es que no tenemos teoría política. Se acabó con el marxismo-leninismo y ahora no sabemos qué darle a la gente. Ahí viene la función del intelectual.